¿Qué tal? La enseñanza que vas a escuchar a continuación puede ser de gran ayuda para tu vida si la escuchas abriendo tu corazón, ya que el propósito de Dios es mostrarte su amor. Qué bueno que estás aquí. El tema que estamos estudiando posiblemente sea difícil para los que tienen poco tiempo estudiando la Biblia o las Escrituras. Pero realmente cuando uno ya le toma el hilo, uno puede darse cuenta cuán clara es y de qué manera tan explícita nos muestra todos los acontecimientos que Dios ha programado para esta tierra. Estábamos viendo de los juicios la semana pasada. Ahora, el propósito de los juicios es traer arrepentimiento. Es decir, todas estas cosas que estamos viendo nosotros en nuestros días, las dificultades, los problemas, las lluvias en exceso, o las sequías, o las plagas, y todo eso que antes no existía y que hoy las estamos viendo, es un juicio que Dios está mandando sobre esta tierra para atraer la atención de las personas, en realidad de todo y sobre todo de los creyentes, porque da la casualidad que los creyentes a veces nos descuidamos en nuestra relación con Dios y damos por asentado que todo va bien, pero poco a poco se va uno deslizando. Y hoy en esta mañana quizás tú puedas darte cuenta si te estás deslizando o no. Mira, te quiero decir que me he dado cuenta en algunos lugares, como en Ciudad Guzmán, ya hay iglesias cristianas que han cerrado. Después de ser numerosas, las congregaciones al final de varios tiempos han cerrado. Hoy están usando esos auditorios o esos lugares para otras cosas. La razón es que la gente dejó de congregarse. Y una de las razones por la cual la gente deja de congregarse es porque no entiende el tiempo en que está viviendo y poco a poco se está deslizando. Cuando menos piensa, una vez que ha estado, mira, solamente checa esto: cuando alguien deja de asistir un domingo, para el siguiente le cuesta más trabajo. Es lo mismo que los niños cuando van a clase o dejan de ir. Los niños dejan de ir un día, bueno, quizás porque estuvieron enfermos 2 o 3 más días, y después de 4 días les cuesta mucha dificultad volver a enrolarse, y a menos de que el papá no ejerza la suficiente presión, el niño va a abandonar sus estudios. Con los creyentes es algo parecido. Viene una pequeña distracción y muchos se quedan en esas distracciones. Y no solamente en Guzmán, yo me he percatado, ¿verdad?, como el pastor estaba ofreciendo el edificio para aquel que lo quisiera usar. De la misma manera, en los Estados Unidos vemos muchas iglesias que han cerrado, que antes estaban verdaderamente saturadas de personas, de creyentes, pero que poco a poco, por cualquier y muchas razones hay por las cuales esto sucede. Entonces los juicios tienen un propósito. El propósito es de atraer a las personas al arrepentimiento. Y desgraciadamente son muy pocos los que reaccionan apropiadamente, porque la mayoría no lo hace de esta manera. Quizás lo harán, pero será demasiado tarde. Y los ejemplos los tenemos nosotros en las Escrituras. Podemos ver lo que le pasó a Noé. Noé estuvo compartiendo el mensaje de Dios durante muchos años, más de 100 años, a aquel pueblo que le rodeaba. Estuvo hablando de la gracia, de la misericordia de Dios y del gran acontecimiento que vendría de ese juicio sobre toda la tierra, porque el pensamiento de todos los moradores era de continuamente el mal. Ya no había pensamiento bueno en sus vidas. Yo creo que en los días que estamos viviendo, bueno, mucha gente puede tener un 50 y 50%, es decir, 50% de pensamientos buenos y otros malos, y puede variar la proporción conforme a la persona. Pero en los tiempos de Noé, todo pensamiento, todo designio era solamente para el mal. De ahí que vino un juicio. El juicio lo conocemos, el diluvio. Pero Dios hizo un llamado porque no quería que nadie se perdiera. Y desgraciadamente, cuando Dios hizo este llamado, casi nadie respondió a él. La Escritura nos dice en el libro de Génesis capítulo 7, en el versículo 15:
Encontramos aquí algo que sucedió y que es bastante llamativo e interesante. Nos dice la Escritura: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y si uno lee solamente ese versículo, uno puede pensar que está hablando de personas, de parejas, de matrimonios, pero no está hablando de ellos. Nos sigue diciendo la Escritura que vinieron macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Luego vino el diluvio. De lo que vinieron de 2 en 2 fueron de animales que Dios quería rescatar, quería librarlos de la misma manera que a las personas. Pero sucede que fueron más sensibles al llamado de Dios los animales que las personas. Cuando vieron la hecatombe, cuando vieron la dificultad, que la lluvia se abrió porque no había llovido hasta ese tiempo, que empezó a subir el agua, entonces quizás empezaron sus corazones a cambiar de idea. Pero nos dice la Escritura que hubo un tiempo en que Dios cerró la puerta. No la cerró Noé, no la cierra absolutamente nadie, la puerta de salvación. Solamente Dios llega a un límite, y ese tiempo realmente los animales fueron más sensibles a este llamado. Estos pequeños juicios que estuvimos viendo nosotros la semana pasada son avisos de la gran ira del Cordero que se avecina sobre de esta tierra. Ahora te quiero decir que estos pequeños juicios, ¿quiénes son los afectados? En estos juicios de guerras, de plagas, de hambres, de terremoto, de pestilencias, todos los moradores de la tierra son afectados. Creyentes, no creyentes, ricos, pobres, en fin, todos participamos de los efectos nocivos de estos juicios. Ahora, recuerde usted que estos pequeños juicios es un preludio al gran acontecimiento del juicio que vendrá sobre de esta tierra. La Biblia nos habla, por ejemplo, aquí en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, tenemos de la información de los labios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo serán esos días? Serán días realmente tremendos. En el versículo 21 y versículo 22 voy a leer, y dice el Señor con respecto de las tribulaciones, de los problemas, de los juicios que vendrán sobre de esta tierra: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Viene un juicio sobre esta tierra muy tremendo, muy fuerte, que el Señor lo describe como algo que nunca ha sucedido tiempo atrás, como algo que no va a suceder después. Y este juicio ya está sobre esta tierra. Aunque habrá, como nos dice aquí, misericordia de Dios, porque el juicio no será muy largo de tiempo, de días. La Escritura nos revela que serán 3 años, 6 meses de un juicio tremendo sobre de ella. Pero eso es por la gracia de Dios, porque de otra manera, si no fuese así, acortados, reducidos en su tiempo, nadie quedaría vivo, porque va a ser realmente una tremenda situación. Ahora, déjame decirte esto: no está hablando del juicio final, porque empezamos el estudio la semana pasada del juicio final, pero no está hablando el Señor Jesucristo del juicio final. Es un juicio que vendrá sobre de esta tierra, que la Biblia le llama la gran tribulación. Ahora, si Dios nos está hablando de esto, es para que nos preparemos, porque sí podemos prepararnos y escapar de este juicio. Hoy es un tiempo en que esto se puede hacer.
Si me acompañas al libro de Tesalonicenses, a la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 1 voy a leer algo que nos puede servir para que nos preparemos. Es primera de Tesalonicenses capítulo 5. El versículo voy a leer desde el 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Le está hablando a los tesalonicenses, y por lo que veo que él les está diciendo, los de Tesalónica estaban enterados de esta situación. Yo espero que tú también estés enterado, porque los de Tesalonicenses estaban enterados. Porque vosotros sabéis, versículo 2, perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón, porque todos son hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una advertencia. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Algo que es importante que usted se grabe cuando usted conozca con respecto de esta gran tribulación que vendrá sobre la tierra, que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Dios nos dice que usted, hijo de Dios, no ha sido puesto para ira. Es decir, para que usted y todos los creyentes no pasemos por esa situación. ¿Por qué razón? Nos dice, porque Dios nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 3 grandes juicios están programados sobre de esta tierra. Dios los ha programado para la tierra y sus moradores. Ahora, te voy a dar el orden de ejecución, y posiblemente en cada uno de ellos me tome un tiempo para explicártelo y tú estés enterado como estaban enterados los de Tesalónica. El orden de ejecución, el primero es la gran tribulación, de la cual Pablo está hablando aquí en estos pasajes, de lo que el Señor Jesucristo dijo, de que no habrá tribulación tan grande en el futuro como nunca la ha habido en el pasado, como existirá en ese día. Después de la gran tribulación sobre esta tierra, que alcanzará a todos los moradores, menos a los creyentes, porque los creyentes, la novia de Cristo, los creyentes de hoy no van a estar, vamos a ser sacados. Seguirá el juicio de vivos. ¿Tú has oído que Jesucristo es el juez o es el que va a traer un juicio para vivos y muertos? Bueno, habrá un juicio para vivos. Este juicio para vivos, rápidamente te digo que va a ser sobre de esta tierra. Bueno, después del juicio para vivos habrá el juicio final. Entonces vuelvo a recalcar, primero la gran tribulación sobre esta tierra que está a la vuelta ahí, a la vuelta de la esquina. Puede empezar en cualquier instante, todo está preparado, los tiempos, las fechas están bien marcadas en la Escritura. Después de esto viene el juicio para los vivos en esta tierra. También te voy a describir en su tiempo la duración y cuándo será y en qué lugar, de una manera especial, pero sobre de esta tierra. Y al final, el juicio final. Vamos a tratar de ver esto. Ahora, te voy a decir quiénes no van a estar en esta tribulación.
que está a la vuelta de la esquina. Estoy hablando del primer juicio. Los que no van a estar son los llamados, los elegidos y los fieles. La novia de Cristo tiene que llenar estos tres requisitos: llamados, elegidos y fieles. Porque la Escritura nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué razón? Porque después de haber sido llamados no llenaron el requisito. En el caso de Noé fueron llamados todos, ninguno llenó el requisito. Entonces los que no vamos a estar somos lo que la Biblia le llama los cristianos o la novia de Cristo. Y para ello vamos a ir nosotros a 2 de Corintios capítulo 5. Aquí vamos a empezar nosotros el momento en que estos llamados van a ser sacados de este lugar. Y nos dice la Escritura, aunque te lo voy a tratar de explicar todavía con mayor amplitud. Aquí en el capítulo 5, en el versículo 10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es necesario? Ya hemos platicado que es necesario comer, es necesario trabajar, es necesario descansar, hay muchas cosas necesarias, como también es necesario para los creyentes que nos presentemos, como nos dice aquí el versículo 10, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto es para la novia de Cristo, para los cristianos. Todos y cada uno de nosotros seremos presentados, estamos citados a un lugar muy especial antes de que se den estos tres últimos juicios sobre de esta tierra. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ser presentados allí? Ahora, por favor, yo quiero recalcarte, quiero repetir lo que he estado insistiendo desde hace varios días. Abre tu entendimiento a ver qué aprendes hoy de esta enseñanza. ¿Qué es lo que te llevas? Quizás mucho, quizás poco, tal vez si estás distraído, tal vez nada. Pero creo que vamos a aprender algo, y aunque quizás inmediatamente no lo recuerdes, pero conforme se vayan dando el tiempo y la oportunidad, el Espíritu Santo lo va a sacar a colación y tú vas a decir: ah, sí, yo ya lo había aprendido, ya lo conocía. O cuando viene alguien y te hace una pregunta, creo que generalmente esto nos pasa, nos preguntan a alguien y empezamos a declarar lo que antes hemos metido de la palabra de Dios a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, y decimos: yo no sabía que sabía esto, pero ya lo hemos admitido, lo hemos metido a nuestro corazón. En 1 de Corintios, en el capítulo 3, el versículo 10, nos dice Pablo: conforme a la gracia de Dios, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí hay una alarma para los creyentes. El fundamento tiene que ser Jesucristo. Si no hay un fundamento, si la base de nuestra vida, de nuestro proceder no es Jesucristo, no hay un buen fundamento y estamos, en peligro de ser derrumbados. Y Pablo nos dice que veamos cómo sobreedificamos. Tú tienes que ver qué es lo que estás poniendo sobre el fundamento, que es Jesús, que le estás agregando. Ahora, porque la Escritura nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si no es Jesucristo y tú tienes otro nombre por ahí, quizás el pastor, quizás un sacerdote, quizás alguien de mucho renombre, y lo tienes como base de tu fortaleza espiritual, no sirve para nada. Si no es Jesús, no sirve, no funciona. Y eso es lo que Pablo está
tratando de que lo entendamos los creyentes. Ahora, si tenemos este fundamento, el de Jesucristo, el versículo 12 nos dice: si sobre de este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es necesario que la novia sea sacada antes de que vengan estos tres grandes juicios sobre la tierra. Y la Escritura nos dice, y ahorita te voy a dar la cita, está en Pedro, nos dice que el buen juez empieza por su casa. Creo que usted lo sabe. Podemos andar corrigiendo a los chiquillos del vecino, pero el vecino nos puede decir: empieza por los suyos. Podemos estar corrigiendo esto en aquel lugar, un hogar, una casa, un matrimonio, pero si el nuestro está hecho trizas, esa persona podría decir: ¿y por qué no? Yo te podría decir: oyes, no tomes, no te embriagues, y tú me dirías con mucha y justa razón: primero muéstramelo, deja de tomar, de embriagarte tú, y estaríamos en justa razón de ello. Entonces Dios va a traer primero a los suyos a un juicio, pero es un juicio diferente al de los incrédulos. Y este juicio no se va a llevar sobre la tierra, por eso aquí la Biblia le llama tribunal de Cristo. En este tribunal de Cristo es donde cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas al Señor Jesús de las tareas que se nos encomendaron cuando estábamos sobre de esta tierra. De otra manera, todo lo que Dios te ha encomendado hoy, y tú lo has estado haciendo o no, y depende con qué calidad, con qué gracia, con qué amor y para quién lo hagas, tenemos que darle cuenta a Dios. Por eso yo he estado diciendo, todavía tenemos tiempo de corregir muchas cosas que pueden estar equivocadas en nuestro proceder, en nuestro estilo de vivir. Todos hemos sido llamados para diferentes tareas. Los creyentes, y muchos se han descuidado de ellos, no todos, gracias a Dios. Y esa es una de las razones por las cuales yo puedo ver que la membresía en las iglesias está bajando cada día. Porque como los tiempos son peligrosos, muchos se han estado descuidando y no han estado sobreedificando el fundamento que es Jesucristo. Dan por asentado que al fin y al cabo, al final de todo esto, van a ver al rostro de Dios. Pero déjame decirte, la Biblia me dice lo contrario, que no todos verán el rostro de Dios, sino los llamados, los escogidos y los fieles. Y hay mucha gente infiel a su trabajo manual. Buscan la manera, la forma de no hacerlo. Quizás trabajas en una bodega, quizás eres empleado de alguien, estás en el campo, o tal vez te has contratado para algo, pero realmente no lo estás haciendo con amor, lo estás quizás haciendo por el salario. Y uno dice, está mal, no está mal, pero no es completo. Quizás estás buscando la manera de hacer menos de lo que se debería de hacer. Entonces, realmente estas personas se encuentran en dificultades. Y ese es el día en que nosotros vamos a rendirle cuentas a Jesús de todo lo que se nos ha encomendado. Y no solamente de lo que se nos ha encomendado, sino que también de lo que se nos ha dado. Acompáñame a Primera de Pedro, por favor. Pon una señal ahí donde estábamos, en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Pero acompáñame a Pedro. Aquí en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 17, Pedro 4, 17, capítulo 4, versículo 17. Voy a leer también el versículo 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, fíjese la pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Observa. Son palabras fuertes, pero son palabras claras, diáfanas, para que podamos entender si con dificultad el justo, es decir, aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y que procuramos. Déjame también decirte algo: ese día que estemos presentes en el Señor, no sé cómo vamos a reaccionar cada uno de nosotros, porque somos llamados a rendir cuentas, porque Dios nos ha llamado a ser administradores de las riquezas de Dios, de todo lo que Él ha puesto sobre nuestros hombros mientras estamos aquí. Voy a aclarar: Él no va a reclamar por pecados. No va a reclamar por pecados. ¿Está entendido? No se nos va a decir: sed y ese adulterio que cometiste está al día antes de que viniera. No va a ocurrir eso. No. La mentira o el engaño, no habrá reclamo de pecados. Será para que le rindamos cuentas. ¿Por qué te digo que ahora? Porque la Escritura es bien clara al respecto. Y te voy a dar 3 versículos solamente para que tú tengas entendido qué es lo que va a pasar allí. Si vienes a San Juan capítulo 3, el versículo 18. En San Juan capítulo 3, versículo 18 nos dice: el que en Él cree no es condenado. ¿Qué dice? No es condenado. Si nuestra creencia es conforme a la Escritura, no como la gran mayoría de la gente, quizás nosotros en alguna ocasión dijimos: yo creo, pero el diablo cree. El diablo también cree y tiembla. Te voy a dar otra escritura. Romanos capítulo 8, versículo 1, te lo sabes de memoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad que está claro? La salvación, nos dice la Escritura, no es por obras. No es por obras. De ahí que claramente podemos también ver en la primera carta de San Juan, usted la conoce, no sé, creo que se la hemos dado a los niños también para que la estudien, la aprendan. En primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9, encontramos esta información de parte de Dios a través del discípulo amado. Ya la tengo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él los pagó por nosotros en la cruz. Esa fue la razón por la cual, cuando estaba allí clavado, las últimas palabras que aparecen de Jesús están marcadas en el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, y son estas: consumado es. ¿Qué es lo que quiso decir, o qué es lo que dice esa escritura? Que el pago por nuestros pecados estaba ya liquidado. De ahí que aquel que en Él cree, bueno, es limpio a los ojos de Dios. Y es a nosotros, la novia de Cristo, que se nos va a pedir cuentas ese día. Volvemos a Primera de Corintios para ver ese día de rendición de cuentas. En Primera de Corintios nosotros vamos a ver en el capítulo 4, versículo 2, algo que Dios está requiriendo de cada uno de nosotros.
Nos dice la Escritura aquí, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tú eres, además de hijo de Dios, eres un administrador. Y Dios requiere de cada uno de nosotros fidelidad. ¿Tú contratarías un empleado, un trabajador, ya sea doméstico o secretario, secretaria o tesorero, que no fuera fiel? ¿Le permitirías estar allí contigo? Lógico, uno dice no, pues no. ¿Por qué? Porque se requiere de los administradores que seamos hallados fieles. Ahora yo me pregunto, ¿en qué condición estamos cada uno de nosotros? Prende estos otros ventiladores, ya no se ocupan, por favor. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros calificarnos? ¿Somos fieles con las tareas que Él nos ha encomendado? ¿Somos fieles con los bienes que poseemos? ¿Somos fieles con el dinero que Él ha depositado en nuestros bolsillos, cualquiera que sea la forma en que haya llegado a nuestros bolsillos? ¿Le estamos dando el uso adecuado que el Señor quiere que le demos? Porque a veces el Señor nos dice, dale a este algo, dale una ofrenda. La semana pasada estuvimos en un retiro de pastores, no sé cómo llamarle. Habíamos tal vez unas 60 personas. Y yo había sabido de un pastor allá en el Amazonas que está teniendo problemas de los riñones. Trae su bolsa por ahí, toda la cosa. Él anda cerca de los 80 años. Y yo sé que la congregación de él es bastante pequeña. El área económica donde viven es difícil. Y Dios puso en mi corazón que le mandara una ofrenda con el pastor Belisario que estaba aquí. Dios dice, mándale una ofrenda. Dale una ofrenda. Le enviamos la ofrenda. ¿Qué te quiero decir? Que el Señor pone en nuestros corazones que usemos lo que Él nos ha dado de la manera que Él cree conveniente. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, buenos administradores. Esto es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, de todo lo que tengamos, de todo si tienes casa, si tienes enseres dentro de tu casa, de todo lo que tú posees. Tenemos que preguntarle al Señor cómo lo administro, cómo quieres que lo lleve adelante. Porque ese día vamos a rendir cuentas. Y la Escritura nos dice en el libro de Romanos que de la manera, fíjate bien, que de manera que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de sí. Tú vas a dar cuentas a Dios de ti y de todo lo que ha puesto bajo tu responsabilidad, tu esposa, tus hijos, tú también, tú, no yo, no. Yo voy a dar cuenta de mí, de todo lo que el Señor me ha dado, me ha puesto. Claro que también tengo que dar cuentas de ti en cierta área. Si te estoy contando, diciendo la verdad o no te la estoy, o si estoy de perezoso y te estoy dejando que hagas lo que quieras. Claro que puedes hacer lo que quieras, pero de que yo te voy a compartir la verdad, te la voy a compartir. Si te enojas, es problema tuyo. Porque yo no quiero que ese día el Señor me diga, Seth, no enseñaste toda la palabra de Dios. Te dio vergüenza de que te dijeran que eres un centavero cuando hablabas de los diezmos. Por eso no hablaste de diezmos. Por eso la gente no pudo ser bendecida en esa área. ¿Tuviste miedo de hablarles de este día del juicio? ¿Tuviste miedo? No, yo no tengo miedo. Yo por eso te declaro todo lo que está en la Escritura. ¿Que me falta tiempo? Sí me falta el tiempo. Mucho tiempo. Claro que sí, pero en la oportunidad que tenemos de vernos, pero tú tienes la responsabilidad en tu casa de documentarte de lo que yo te estoy diciendo, sea verdad o sea mentira. Cada uno. No va a estar nadie de abogado a nuestro lado.
No podemos decir como Adán, la mujer que me diste, la serpiente, y la serpiente el diablo, y el diablo y yo, ¿a quién le echo la culpa? No. Hay un día de juicio para los cristianos, y déjame decirte que puede ocurrir hoy en este día. Hoy en este día podemos ser levantados. Hoy en este día, en un abrir y cerrar de ojos, podemos estar contemplando al Señor, toda la iglesia cristiana, y ser llamados a cuentas cada uno de nosotros, nos dice el libro de Romanos. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. ¿Qué te ha dado el Señor de responsabilidad? Solamente cómo has estado en esa área. Porque será un día de pérdida o de ganancia. No estoy hablando de infierno, no estoy hablando de condenación. Eso no va a existir en los cristianos que seamos levantados. No va a existir. Pero sí va a existir ese día que tenemos que entregarle cuentas a nuestro Dios. Un día donde podemos perder algo o mucho, o un día en que podemos ganar algo o mucho. Porque aparte de ver el rostro de Dios, lo más lindo, lo más hermoso, lo más bello, aún más allá de pasar toda la eternidad frente a Él, constantemente viendo su señorío, su grandeza, que no tiene fin, que cada día vamos a ser sorprendidos por el gran poder y decir, ¡ay, Señor, yo creí que ya lo habías terminado todo! No, tengo todavía más para ustedes, amados hijos. Hay algo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y lo vemos aquí en 1 Corintios capítulo 3, el versículo 10. Voy a leer el versículo 12. Si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pregúntate, ¿recibirás recompensa? ¿O se te perderá todo? Pregúntate. ¿Cómo has respondido a las tareas que Dios te ha asignado? ¿Qué has hecho con lo que el Señor te ha dado? Lo que tienes a tu lado, lo que tú manejas, lo que tienes tu autoridad, no lo del vecino, no lo de fulano de tal, tuyo, lo tuyo, sea poco, sea mucho. Tenemos lo suficiente para glorificar a Dios, tenemos lo suficiente para recibir recompensa, nos dice la Escritura. Ahora, esta es una figura de cómo todas las cosas, de cómo todas las obras que realizamos día tras día, fíjate bien, que Dios nos ha entregado cada una de estas tareas, no antes, desde el día en que tú reconociste a Jesucristo como tu Señor. La Escritura nos dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hoy usted está por primera vez aquí, usted reconoce a Jesucristo como su Señor, su Salvador. Usted se arrepiente de sus pecados y le dice a Dios, perdóname, quiero vivir para ti, como usted quiera, pero que tenga una relación con Jesús. Todo lo pasado, adulterio, fornicaciones, sinvergüenzadas, todo queda borrado. ¿No es maravilloso? Oh, pero sí, cómo no. ¿Cuánta gente quiere volver a nacer de nuevo y reconstruir su vida de otra manera? Y si se puede, aunque sea uno viejo. Y a partir de ese día, del día de hoy, que tú te reconcilies con Cristo, hay borrón y cuenta nueva.
Las buenas y las malas se te van anotando. No es para balancear, no. Pero es borrón y cuenta nueva. Y las cosas buenas van a estar a tu favor, si son hechas conforme a las instrucciones de Dios. Y uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Sabes qué? Van a ser checadas las motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Dios va a checar mi corazón, el por qué estoy aquí parado al frente, el por qué te digo esto. Va a checar la intención de mi corazón. Él va a checar la intención de por qué, maestro, vas y abres una célula de niños, compartes la palabra de Dios. Él va a checar la intención. El hecho de que lo hagas está bien, pero lo que cuenta es la intención. Porque puede ser que solamente el pastor te asignó la tarea. Pues el pastor. ¿Y para qué no diga? Porque luego se los dice a todos ahí. Y ahí estás tú. Y eso no sirve. Si el fundamento no es Jesús, no sirve. Aunque estés haciendo cosa buena, no sirve. ¿Qué es lo que te motiva a realizar lo que tengas que hacer o haces? Si es por el amor de Dios, por el amor a Jesús, déjame decirte, te felicito. Y yo quiero felicitar a cada uno de ustedes, maestros, que están llevando el mensaje a los niños, porque sé que lo hacen de corazón para el Señor. Te voy a ver ese día ahí, realmente como el Señor te va a decir, bien, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Algo maravilloso. Pero otros que renunciaron, otros que no quisieron seguir adelante, otros que, bueno, no se inmiscuyeron en ninguna tarea. Pero voy a ver una gran cantidad de personas, no en ese momento, pero quizás traigan su escoba, su trapeador. O quisieron algo, vieron la necesidad y la suplieron. Y muchos quizás ahorita ni siquiera son nombrados aquí. Pero déjame decirte, tú que estás realizando la obra, si de casualidad lo hicieras por cualquier otra razón, cámbiala. Que sea por Dios. Porque uno puede ser motivado por la fama. ¿Cuántos predicadores andan buscando esto? Me hablan, me dice, ¿usted puede invitar a alguien ahí que comparta? Otros, oye, préstame ahí el púlpito. Muchos buscan la fama. Quieren tener gente que los escuche. Y si hablan la palabra del Señor por eso, no. O tal vez la lana. Porque hay muchos pastores que se hacen pastores por la lana. Pues ahí recogen muchas ofrendas y pagan muchos diezmos. Es buen negocio, dice uno al otro. Es buen negocio. O la dama. Fama, lana o dama. ¿Por qué hacemos nosotros las cosas? Si no es porque amamos a Dios, nos dice la Escritura ahí donde estamos nosotros, en el capítulo 3, de 3 materiales. Versículo 12, oro, plata, piedras preciosas. Y luego de 3 materiales destructibles, madera, heno, hojarasca. 3 materiales consumibles, 3 materiales inconsumibles, flamables y no flamables. Bueno, hay una recomendación de Pablo aquí mismo en 1 de Corintios.
en Segunda de Corintios. Creo que en Segunda de Corintios el capítulo 4, el versículo es el 8. Segunda de Corintios, te dije, capítulo 4, versículo 18. Y Pablo dice esto de parte de Dios: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fama, la lana, la dama, se ve, es temporal. Eso y cualquier otra cosa temporal por la cual nosotros hagamos las cosas que tenemos que hacer son temporales. Eso se termina rápido. Pero Pablo nos dice que miremos nosotros o pongamos nuestro corazón en las cosas que no se ven, porque ellas son eternas. Todo lo que usted o yo veamos se va a acabar. Nuestra linda cara, nuestra cartera llena de billetes. Entonces el Señor está usando aquí, Pablo, 3 figuras para mostrar lo que es consumible y 3 figuras lo que no es consumible. Y eso es nuestras obras. Esto representa lo que nosotros estamos haciendo delante del Señor. Bueno, algunos van a recibir grandes bendiciones después de estar en la gloria, en la presencia de Dios, como nos dice el capítulo 14, el versículo 14 de Primera de Corintios. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, es decir, el cimiento es Jesucristo, recibirá ¿qué? Recompensa. Aquí es donde usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿voy a recibir recompensa? Ya mis pecados están perdonados, mis maldades han sido borradas, pero voy a recibir recompensa. Sé que voy a estar, muchos se conforman con estar en el cielo. Muchos estudiantes como yo nos conformamos en la escuela con un 6. ¿Sí sabe lo que es un 6 de calificación? Pues pasé, de panzazo, pero pasé. Y muchos estudiantes se conforman con un 6, muchos creyentes se conforman también con pasar, con 6. Pero están descuidando y se pueden resbalar, como te decía en un principio. Y es la exhortación de Dios. Ahora tenemos nosotros que entender también, ¿verdad?, que habrá otras cosas que se van a quemar. Es decir, habrá otros que no van a obtener absolutamente nada. Y lo dice el versículo 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y uno puede decir, ¿qué tipo de personas habrá que estará dentro de ese grupo de los que están en la presencia de Dios, pero no van a recibir ninguna recompensa? Absolutamente nada. Podrá ser usted o podré ser yo. Pero ¿quiénes serán ese tipo de personas? Yo encuentro en la Biblia de una categoría. Una categoría, aquellos que no tuvieron tiempo para hacer algo para la gloria de Dios. Un ejemplo, el ladrón que estaba crucificado a un lado del Señor Jesucristo. En ese momento se arrepintió, el Señor Jesucristo le dice: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No se pudo bajar ni siquiera a bautizarse. No se pudo bajar ni siquiera a pedirle perdón al vecino al cual le había robado sus bienes. No tuvo oportunidad para nada. Esos serán unos, y hay muchos. ¿Por qué? Porque en el hecho de muerte mucha gente se arrepiente. Vas tú y oras por un enfermo, la persona no se sana, pero se arrepiente de su pecado y va a la presencia de Dios, de panzazo. Pero también dentro de este grupo que no van a recibir absolutamente ninguna corona, ninguna recompensa, como nos dice el versículo 15, serán aquellos que, aunque vivieron 15, 20 o 30 o 50 años conociendo a Jesucristo como su Señor, nunca hicieron algo para su gloria. Conforme al corazón de Dios,
Venían cada domingo a la iglesia, se sentaban, escuchaban, muy atentos, quizás pagaban su diezmo, quizás no, muy atentos, se salían unas lindas almas de Dios, pero no hicieron nada, 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 nada. Ahora, quizás te esté motivando a que digas, bueno, aunque sea de panzazo, pues ya es mucho. Pero déjame decirte qué es lo que dice la Escritura con respecto de aquellos que van a pasar de panzazo. Si vienes a Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 28, ¿estás entendiendo? ¿Estás escuchando? ¿Ves que estoy sacando de la Escritura lo que te estoy diciendo? Yo quiero que algo te lleves, quizás una motivación a desarrollar tareas. Te he estado diciendo que Dios ha puesto en mi corazón que vamos a entrarle de nuevo. Mientras estábamos hoy orando, no necesito pedirle al Señor otra vez la dirección. Mientras estábamos orando, estaba yo ahí parado, sentí que el Señor me dijo, esta va a ser una iglesia de niños. Pon tus ojos en los niños. Y yo me imaginé aquí uno que otro adulto y lleno de niños. Eso me dijo el Señor, eso creo que me dijo. Y en el transcurso de los días anteriores he estado sintiendo esto de que Dios te está llamando. Tú que no has estado haciendo. Bueno, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Ya lo tienes. Y ahora, hijitos, ¿a quién le está hablando? A nosotros. Permaneced en Él. ¿En quién? En Jesús. Para que cuando se manifieste, ¿para cuándo? Cuando se manifieste, tengamos ¿qué? Confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Qué dice? Trae tu Biblia, ábrela, ándale. Para que no nos alejemos de Él avergonzados. Está hablando de ese día, del día en que estemos ahí en su presencia. Híjole, viene la hora de rendirle cuentas. Y quizás, como en la escuela, nos vamos a ir hasta el final, ¿verdad? A escondernos. O en casa, cuando hicimos algo malo. No es para condenación. Ahora, cuando yo estaba estudiando esto, me pregunté, ¿el Señor nos avergonzará delante de los demás? No contestes, no contestes. Déjame decirte, no. Porque ese día Él va a secar toda lágrima. No nos va a avergonzar. ¿Qué pasó, Julio? No hiciste nada, vale. No viene esto del Señor. Te voy a decir de dónde viene, ira. De nuestro corazón. Que teniendo en nuestras manos toda la potencia, habiendo en nuestro corazón toda la autoridad, no hicimos nada. ¿Cómo se va a sentir la persona, nuestro corazón? Y eso le pasó a alguien, te lo voy a platicar en lo natural para que tengamos una idea. A Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte y entérate, le he dado permiso. Pero también, Pedro, entiende, he rogado por ti que tu fe no te falle. 3 veces me vas a negar antes de que cante el gallo. 3 veces. Ahí está Pedro, no lo conozco y se acordó Pedro.
Fíjate bien, ¿hasta qué hora se acordó? Su corazón se desquebrajó. Su corazón se estrelló. Que bajo la seria advertencia ocurrió eso. Ahora, cuando tiene un encuentro Jesús con Pedro después de haber resucitado, lógico, de haber sido crucificado en la cruz, sepultado, resucitado, tiene un encuentro con Pedro, y fíjate bien lo que el Señor Jesucristo hace, y no le dice: Pedro, ¿qué te pasó? Te lo dije. Nosotros hacemos esto, pero el Señor dijo: Pedro, ¿me amas? Y quizás Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Así agachado, tapado. Pedro, ¿me amas? Y ya levanta un poquito más la cabeza: sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Adelante. El Señor no nos va a avergonzar, pero de nuestro corazón puede brotar eso. Porque cómo desechamos el amor, la misericordia, de preguntarle y decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? De que te va a decir, te va a llevar al lugar donde Él quiere que tú estés, para que ese día no sea de panzazo. No sea de panzazo. Esto va a ocurrir antes de que vengan la tribulación aquí, o quizás aparejado. Nosotros en el cielo, la tierra bajo tribulación. Una vez que hemos sido sacados, una vez que los creyentes estamos fuera, de la misma manera que estuvo Noé, de la misma manera que Dios sacó a Lot, y vino el juicio a la tierra y a donde estaba Lot, Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. De la misma manera, cuando nosotros seamos sacados, vendrá el juicio sobre de esta tierra, y es el primero, que se llama gran tribulación. Ahora, en Mateo capítulo 24, ya hemos visto, pero en Mateo capítulo 24 nosotros encontramos información del Señor clara. Voy a leer desde el versículo 21, Mateo capítulo 24. Tú quieres aprender de ello, aquí lo encuentras bastante bien en las cartas a Tesalónica. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y sigue hablando, pero voy a leer desde el 21. Y dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, es decir, a los que se dejen. Ya lo he dicho antes, así que si les dijeren: mirad, está en el desierto, no salgan. O mirad, está en los aposentos, no le crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, se juntarán las águilas. Está hablando de la próxima venida de Jesús a la tierra. No está hablando de que los creyentes son sacados. Y la gran tribulación va a dar principio. Fíjate bien. Después de que nos hayamos ido, va a dar principio la gran tribulación sobre de esta tierra a los 3 años y medio. Después de que nos hayamos ido, esa será la duración, y va a ser interrumpida esa tribulación por la venida del Señor Jesucristo del cielo. Apocalipsis 19.
No solamente viene Él, venimos los santos, la novia de Jesucristo, y viene una infinidad de ángeles. Bueno, está en la Escritura. Voy a leer unas pocas. Mateo capítulo 24, donde estamos, el versículo es el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Vamos a continuar viendo ese día maravilloso para muchos, pero doloroso para la mayoría. Y dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mucha más información, Zacarías capítulo 14 versículo 1, del día en que se va a interrumpir la gran tribulación sobre de esta tierra, porque el Señor regresa. He aquí, capítulo 14, versículo 1, el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y sigue describiendo ese maravilloso día. Bueno, a grandes rasgos te voy a explicar lo que sigue durante ese tiempo de la tribulación. No me queda mucho tiempo, te voy a platicar lo que está en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Ahora voy capítulo 13, solamente para que tengas un pequeño bosquejo de la situación caótica que habrá allí. Capítulo 13, el versículo es el 1. Ya lo tengo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su autoridad, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Está hablando del anticristo, que va a gobernar durante 3 años, 6 meses, 42 meses, como nos dice la Escritura, de una manera horrible. Gobernará esta tierra durante este tiempo. Versículo 2 del que leímos nos dice que Satanás le va a dar la autoridad y le va a dar poder y trono a ese individuo. En el versículo 3
nos dice que toda la tierra se maravillará de él. Quedará con la boca abierta, sorprendido de las cosas, de los milagros, de las cosas que él va a hacer. El versículo 4 nos dice que toda la tierra va a adorar a Satanás y al anticristo. El versículo 6 nos dice que el anticristo va a maldecir todo lo relacionado con el verdadero Dios. El versículo 7 nos habla que va a matar a los creyentes y no creyentes, porque se convertirán mucha gente durante ese tiempo. En Daniel capítulo 11, versículo 36, Daniel nos dice que solamente su chicharrón va a tronar. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El versículo 37 nos dice que el Dios de sus padres no hará caso. No va a poder influir sus padres en él, en esta área. Otra cosa nos dice que ni del amor de las mujeres hará caso. Posiblemente sea gay. ¿Ya ves por qué resurge mucho hoy eso? Del amor de del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Ni respetará Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Bueno, versículo 38, 39, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Hará un pacto, el anticristo hará un pacto con Satanás. Capítulo 12, y creo que ahí termino, versículo 1, nomás para que tengas una ligera idea. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, habla de Israel, y todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Capítulo 19, vas a encontrar el final de este pequeño reinado del anticristo y de sus seguidores. Solamente una advertencia: usted conduce por las carreteras y ve señalización casi todo el trayecto. Le indican subida, bajada, peligro, curvas, en fin, acotaciones. La velocidad en que uno puede conducir. La Biblia nos dice también encontramos algunos rótulos que nos hablan de peligros, que nos hablan de que tenemos que extremar las precauciones, y te la quiero dar antes de irnos. Está en 2 de Tesalonicenses, y esta es especial para aquellos que no estamos considerando a Dios como debemos de considerarlo con todo nuestro corazón, que estamos dando por largas todo, pensando que todo marcha bien. Pero es solamente una observación para que veamos si eso está ocurriendo en nuestras vidas, pues nos cuidemos de ello. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 7 al 12 es lo que voy a leer. No te lo voy a explicar a gran manera, simple y sencillamente, algo así sencillo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo es el 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay que investigar qué es esto. Después de esto, después de que se quite al que lo frena, se va a manifestar aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales prodigiosos. Ahora escucha bien, por favor, mantente despierto en esto. Voy a leer este versículo. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, pues cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todos aquellos que dan por asentado que está bien y no están cuidando su relación con Dios. Puedo entender claramente que este espíritu de engaño que Dios va a permitir vendrá sobre aquellas personas que no consideran la verdad, que toman a Dios a la ligera. Y Dios nos dice, tengan cuidado, tomen las cosas en serio. Cierra tus ojos